ahí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6. Capítulo 6. San Marcos, capítulo 6, ¿lo tienen? Dice a partir del versículo 44, perdón. Hoy vamos a estar viendo la compasión y el poder de Jesús. La compasión y el poder de Jesús, de suplir las necesidades. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios de una manera clara, mis amados hermanos, que de todos los innumerables milagros que ocurrieron durante el ministerio de Cristo, según narra Juan 21:25, solo de todos esos milagros, solo dos se encuentran en los 4 evangelios. Y esos son la resurrección de Cristo y la alimentación de los 5,000. De todos los milagros, solamente estos 2 milagros en particular se encuentran en los 4 evangelios. Según Juan capítulo 6, versículo 4, este milagro ocurrió poco después de la Pascua, probablemente en marzo o a principios de abril del año aproximado 29 después de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas y Juan entendieron de este milagro que era tan importante. Ellos entendieron que debían de darlo a conocer a todos sus lectores. Es por ello que cada uno de los evangelistas, amados hermanos, presenta la historia desde un punto de vista diferente. Cada uno de ellos mira la historia desde un ángulo diferente, la alimentación de los 5,000. Por ejemplo, Mateo y Lucas nos muestran el poder de Cristo en acción al alimentar a una multitud tan numerosa con apenas 5 panes y 2 peces. En el Evangelio de Juan, el milagro sirve como de preámbulo de introducción a la revelación que Cristo haría de sí mismo como el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida eterna a todos los que en ellos creen. Marcos nos muestra, mis amados hermanos, algunos detalles que no se encuentran en ninguno de los otros 3 evangelios. Y lo que Marcos nos muestra es el corazón compasivo, tierno de nuestro Señor Jesucristo ante este milagro tan portentoso. Y lo que nosotros vemos, amados hermanos, en primer lugar, según nos narra el versículo 34, vemos ahí a una multitud en grande necesidad y vemos a un Salvador que se compadece de ella. Eso es lo que dice. Miren, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Eso es lo que dice el texto. Entonces vemos una grande multitud en necesidad y a un Salvador que se compadece de ellos. Dice el texto 34 que cuando ellos desembarcaron, dice que se toparon con una grande multitud. Marcos nos dice más adelante en el versículo 44 de este capítulo 6 que el número de los hombres que estaban congregados ahí eran 5,000 personas. Ahora, todos los evangelistas, hermanos, señalan ese mismo número, pero Mateo añade algo a este versículo. ¿Y qué es lo que añade él? Que no se tomaron en cuenta a las mujeres ni a los niños. Eso es lo que dice Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Ahora bien, supongamos que el número de mujeres y de los niños era igual a la cantidad de hombres. ¿Y es lo que tenemos? Entonces aquí estamos hablando de una multitud
15,000 personas. Ahora, probablemente muchos de esos hombres tenían esposas, tenían hermanas, hermanos, tenían madres, y el número de niños probablemente era mayor. Así que es probable, hermano, que ese día a Cristo le saliera al encuentro una multitud aproximadamente de 20,000 personas, no de 5,000. Había mucha gente, amada iglesia, y no solo eso, sino que también había mucha gente con mucha necesidad. Y eso debe de haber sido frustrante para los apóstoles, ya que lo que ellos querían después del viaje que ellos habían tenido era estar aparte con Cristo en soledad para platicar de todo lo que había pasado. Pero sin embargo, no fue lo que sucedió en los planes soberanos de Dios. Ahora, la compasión de Jesús, hermano, se muestra en su actitud hacia la multitud. Eso es lo que nosotros vemos. Cuando toda esa gente, amada iglesia, comenzó a llegar de todas partes, Cristo no las vio como un estorbo. Cristo no las vio como algo fastidioso, como una molestia. No. De hecho, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 que Jesús les dio la bienvenida. El Señor las recibió, hermano, como quien recibe a alguien con los brazos abiertos. Así que dice Marcos entonces en el verso 34 que Cristo tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Eso es significativo. Hermano, Jesús estaba viendo más allá de lo que miraban los ojos de los discípulos, de lo que en ocasiones nosotros vemos. Jesús estaba viendo más allá. Jesús estaba vio almas cansadas, fatigadas de sus problemas. Cristo estaba viendo personas en sus miserias. Cristo estaba viendo a personas sumidas en una soledad en sus corazones. Cristo estaba viendo, amada iglesia, a personas tomadas con cadenas de amargura y de opresión. Eso es lo que Cristo estaba viendo en realidad. Porque nuestro Señor, amados hermanos, no es un Salvador frío e indiferente y distante. No, de ninguna manera. No es esa clase de Salvador lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, yo no sé por lo que usted puede estar pasando en este momento. Yo no sé por lo que pueda estar algunos de mis hermanos que no pudieron estar aquí, otros que nos siguen en la página de la iglesia. Yo no sé por lo que puedan estar pasando ustedes o cada uno de ellos. Pero les tengo una noticia hermosa. El Señor Jesucristo sí sabe, mis amados hermanos, por lo que usted y alguno de los hermanos está pasando. Él realmente se compadece de los que están en aflicción. Él realmente se compadece de aquellos que están en necesidad. Él no puede reaccionar con indiferencia al ver a tantas personas con tanta necesidad. Ese no es el Cristo que se revela en las Escrituras. Dice la Biblia que eran como ovejas que no tienen pastor. Ahora, ¿por qué Marcos usa esta expresión? Porque él dice que eran ovejas como que no tienen pastor. Amada iglesia, Marcos es el único evangelista que lo menciona, que menciona ese detalle. Porque las ovejas, hermano, son animalitos muy dependientes. Dios así las diseñó. Sin el cuidado del pastor se extravían o se pierden con facilidad. Sin el cuidado del pastor no pueden encontrar el sólido alimento y nutritivo que necesitan para desarrollarse de una manera efectiva. Sin el cuidado del pastor no pueden encontrar tampoco
el alimento que realmente necesitan. Ellas quedan a merced de los lobos. Las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas. Las ovejas no pueden proveerse el alimento para ellas mismas, hermanos. Son animales de muy poca visión. Es terrible, hermano, para la oveja no encontrar el cuidado de un buen pastor. Y esa era la condición en la que se encontraban el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque todos los líderes religiosos de Israel, los pastores, los teólogos, no estaban haciendo su labor. Ellos no estaban haciendo lo que debían hacer. ¿Y qué era lo que debían de hacer? Alimentar al pueblo con la palabra de Dios y con el evangelio de la gracia. Eso era lo que ellos deberían de hacer. Lo único que los fariseos y los escribas sabían proveerle al pueblo era un legalismo que los asfixiaba. No podían sanar sus conciencias culpables de tanta carga que los líderes les imponían. Mis amados hermanos, ellos no sabían pastorear, sino solo mandar reglas. Los líderes religiosos no sabían, solamente sabían imponer yugos. Esa gente, esas ovejas, estaban necesitadas, hermanos, de la palabra de Dios. Estaban hambrientos de la palabra de Dios. Y eso fue precisamente, hermano, lo que Cristo les proveyó en abundancia. Ahora, ¿de qué manera Cristo les proveyó, hermano? ¿O de qué manera Cristo tuvo compasión de esa multitud? ¿De qué manera Cristo les tuvo compasión de esa multitud? Llevándoles despensas, lo que sea malo. No que sea malo. ¿De qué manera? Ahí lo tienen en el versículo 34, la última parte que dice: y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es lo que dice la última parte del versículo 34. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso, amada iglesia, es significativo. Eso es importante, hermano. Esta gente, hermano, tenía toda clase de problemas. Quizás había endeudados, enfermos, llenos de soledad, depresión, amargados, qué sé yo, con un sinfín de necesidades. Había toda clase de problemas. Pero su mayor necesidad, amada iglesia, no eran las enfermedades. Su mayor necesidad no era la carencia económica. Su mayor necesidad tampoco lo era la falta de amigos. No, esta gente lo que necesitaba realmente era el alimento sólido de la palabra de Dios. Eso era lo que necesitaba. Cuando Cristo fue el paralítico, Cristo le dijo: levántate y anda. No, tus pecados te son perdonados. Porque esa era la mayor necesidad de ese hombre, no el que fuera sanado. Tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos ver que esta gente lo que necesitaba realmente era la palabra de Dios. Mis hermanos, una de las maneras principales en la que los pastores les muestran su amor y su cuidado a la iglesia local, una de las maneras en que les muestran su interés a la iglesia local, el amor, el cuidado, es enseñándoles la palabra de Dios con integridad. Esa es una de las maneras que mostramos amor y cuidado. Es pasando horas cada semana estudiando la
Si hay algo, amado hermano, que usted necesita de nosotros, si hay algo que usted necesita de nosotros, es que nos mantengamos haciendo de una manera fiel lo que el Señor nos ha mandado hacer. Eso es lo que realmente necesita. Que nos mantengamos fiel a la predicación de su bendito evangelio. Y llamamiento, mis amados hermanos, el llamamiento primario de nuestro Señor Jesucristo es las enseñanzas fieles de la palabra de Dios. Ese es el mandamiento fiel del Señor. Cristo lo dijo en Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y luego el Señor dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Nuestra tarea primordial, amados hermanos, como pastores, es alimentar al rebaño con la palabra de Dios, no entretenerlo, alimentarlo con la palabra de Dios. Hay muchas otras cosas que nosotros debemos hacer, pero nunca descuidando el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios, porque esa es nuestra labor principal. Cristo derramó su compasión sobre toda esa gente, enseñándoles muchas cosas. Y parece que a estos judíos no estaban atentos al reloj, como dice el verso 35 de Marcos 6. Porque dice el texto que el tiempo de enseñanza se extendió hasta casi la caída del sol. Dice que se hizo muy tarde. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a la segunda parte, versículos 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Dice el texto: no tienen que comer. Era una multitud grande, ya era tarde. ¿Y qué es lo que vemos aquí? A una multitud hambrienta. Vemos a una multitud hambrienta y a un Salvador. Vimos que ya es compasivo, ahora lo vemos todopoderoso. Todopoderoso. Ahora, lo que nosotros vemos aquí, hermano, es que Cristo quiere impartirles una lección a sus discípulos. Eso es lo que quiere impartirles, una lección. Y dicho sea de paso, a nosotros también. Una lección a los discípulos, hermano. Quiere impartirles una lección. Note lo que dice nuevamente el texto. Está a punto de caer la noche. Estaban en medio de la nada, en un desierto. La gente está hambrienta. Así que los apóstoles pues le sugieren algo al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Ya es muy tarde. Despide a la multitud para que encuentren un lugar en una aldea cercana y puedan pues abastecerse de alimento. Pues desde el punto de vista lógico, pues era buena la idea, excepto por una cosa. Excepto por una cosa. Ellos estaban perdiendo de vista una cosa bien importante. ¿Quién es el que está en medio de ellos? Cristo. Cristo está en medio de ellos, hermano. Amada iglesia, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio? Exactamente, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Ese fue el primer milagro. Así que los discípulos sabían que Jesús era tan poderoso que era capaz de transformar los elementos de la naturaleza. Ellos lo vieron.
pidiéndoles que ellos hagan lo imposible. Mire el verso 37. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Qué, Señor? ¿Tú quieres que nosotros vayamos y compremos 200 denarios de pan y los alimentemos? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Contestan los discípulos, en otras palabras. El Señor, hermano, insiste en probar la fe de los discípulos. Insiste, así que les dice en el verso 38: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes son los que tienen? ¿Con cuánto cuentan ustedes? Y vean, de verdad, Señor, en otras palabras, tú esperas, Señor, que nosotros, tus discípulos, encontremos en toda esta gente comida para alimentar a más de 15,000 personas. Eso es lo que tú nos estás sugiriendo que vayamos. En ese momento sale Andrés, hermano de Simón Pedro, con un muchachito que traía 5 panes de cebada y 2 pececitos. En realidad lo que él traía, hermano, eran unos panecitos que se preparaban en aquellos días y que se le ponía un pescadito adobado y era como una especie de sándwich. Es decir, lo que este traía era el lonchecito o el almuerzo que su mamá le había echado. Ahora, noten algo totalmente inesperado. Versículo 41 y 42. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos. ¿Y qué dice? Y se saciaron. Ahora, dice Juan, el Evangelio paralelo, que el Señor levantó los ojos al cielo y dio gracias a Dios. No le dio gracias al niño, dio gracias a Dios por haberle dado su almuerzo. No le dio gracias al niño por ello, no, le dio gracias a Dios. Mis amados hermanos, y dicho sea de paso, esa es la razón por la que nosotros oramos por los alimentos, dándole gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él es el que nos provee. Y el Señor, hermano, una vez que da gracias a Dios, comienza a partir los panes, comienza a repartir los peces, para el asombro de todos los discípulos y de toda aquella multitud. Se multiplicaron de tal manera que se saciaron y todos comieron. Y el verso 43 dice que sobraron 12 canastas, una para cada una de sus discípulos. Más de 15,000 personas, hermano, más de 15,000 personas quedaron completamente satisfechas con 5 panes y 2 pececitos, que se convirtieron en un montón de panes y en un montón de peces, producto del poder singular, absoluto de Dios. Alguien decía, hermano, lo siguiente: que esos panes fueron hechos de una cebada que nunca fue plantada, y que esos peces frescos nunca nadaron en ninguna parte. Nunca nadaron en ninguna parte. Esa cebada no fue sembrada porque el Señor lo multiplicó. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que Jesús, yo quiero que noten algo muy importante aquí, que Jesús, en este milagro que Él hace una réplica del milagro de Moisés en el desierto. Es una réplica, amados hermanos. Es una réplica de lo que pasó en el desierto con el maná, con el milagro de Moisés,
cuando iba camino a la tierra prometida. Cierto es, hermanos, que aquí en Marcos no era un desierto como donde estaba Israel, no, pero era un lugar desolado, sin personas, solo estaban ahí. Es por eso, amada iglesia, que en Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo trae a colación aquel milagro que sucedió con Moisés, aquel milagro que sucedió en el desierto. Cristo lo trae, hermano. Lo que ocurrió allá trae a colación lo que acaba de pasar con él, la alimentación de los 5,000, y aparte lo que sucedió con Moisés en el desierto. Trae aquello y lo conecta, los une. Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta cómo Cristo, después de que alimenta a la multitud, entonces Cristo trae el evento que ocurrió con Moisés, y ahora Él empieza a conectarlo con lo que acaba de suceder ahí? Y Cristo le dice: no le dio, Moisés no le dio el pan, no, mi Padre es el que les da el pan verdadero, que era Él. Hermano, Jesús pronunció estas palabras inmediatamente después de este milagro de los panes. Y este milagro, hermano, que Cristo hizo es una representación del Evangelio de Cristo. Eso es lo que significa este milagro. Representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, amada iglesia, vino al mundo ¿a qué? A saciar el hambre hambrienta. A eso vino Cristo, y vino a saciarlo a través de su propia muerte, y muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él es un Salvador lleno de compasión. Él es un Salvador lleno de gracia, porque Él es el pan de vida. Ahora, note lo que dice el verso 48 de Juan 6. Dice Cristo: yo soy el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron del maná en el desierto, ¿y qué pasó? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es el pan de vida, amada iglesia. Jesús es el pan de vida. Este milagro no fue más que un preámbulo, amados hermanos, una introducción del gran banquete de salvación que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ofreció en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos ver la relevancia del por qué los 4 evangelios narran este milagro. ¿Por qué? Porque Jesús se está presentando como Jehová Jireh. Jesús se está presentando como el creador del universo, el todopoderoso, y aquel que provee para nuestras necesidades. Hermoso nuestro Dios. El verdadero descanso, hermanos, del alma no se encuentra en una vida libre de problemas.
el verdadero descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas. El verdadero descanso del alma se encuentra en que tengamos una visión apropiada de la compasión, de la gracia, del poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. De eso se trata el descanso de nuestra alma. Mira, usted y yo podemos tener, hermano, podemos ser unos magnates, podemos ser multimillonarios, pero si nosotros no estamos viendo a Cristo de esa manera apropiada, de nada sirve. De nada sirve. Por eso Cristo dijo en Mateo 28, 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, amada iglesia, es el que le da descanso a nuestra alma. No son las circunstancias las que producen cansancio y pesadez. A veces, no, es que me siento cansado, tomado por tanto problema. No, no, no. No es por eso, hermano. Es porque perdemos de vista al Salvador que se revela en nuestra vida. Es por eso. Dice Paul Tripp lo siguiente. Esta es la ecuación del Evangelio. El poder divino más la compasión divina es igual a todo lo que tú necesitas. Es igual a todo lo que necesitas. Y que dijo Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria. Nuestro Dios, hermanos, es generoso. Nuestro Dios es generoso. Y eso es lo que realmente tú y yo necesitamos. Así que este evangelio, hermano, estos versículos nos han enseñado de una manera clara la compasión de nuestro bendito Señor. Nos ha mostrado la compasión de nuestro bendito Salvador. Nos ha mostrado el poder de nuestro bendito amado Salvador. Y nos ha mostrado de una manera clara que Él es el verdadero. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en esta tarde? Ir a Él, porque Él tiene compasión de nosotros. Ir a Él, porque Él tiene el poder para ayudarnos lo que nosotros necesitamos. Ir a Él, porque Él es el pan de vida que nuestra alma necesita para ser saciada. Es lo que necesitamos. Pues hagamos los amados hermanos en esta tarde. Que Él cierre.